¿Alguna vez nos habremos preguntado qué es el Estado o qué es lo que queremos buscar del Estado? Hoy en World Politics les vamos a hablar de lo que es el Estado y la autoridad que tiene el Estado como fin. Los tres jinetes del apocalipsis: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Sus autoridades ahorita son el presidente de la Corte Suprema, el Rolando Argueta, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, y el presidente de la República, quien en este momento es el presidente Juan Orlando Hernández de Alvarado. Tenemos que decir de que gracias a que el control del gobierno es que el gobierno ha logrado subsistir, pero hay una cosa: el gobierno está centralizado. Quien gobierna, el primer del Estado, gobierna todo el costado. Tal quedó evidenciado cuando en la propia Constitución decía de que un presidente no podía reelegirse. Pero ¿será que con la unión del Poder Judicial lo logró? A esto se le responde un sí. Esta parte se logró gracias con una aprobación vía decreto del Poder Judicial, una cierta anulación a lo que es el código o la ley que prohibía la reelección. El legado de la hipocresía. El gobierno de Honduras ha sido un punto clave para el comercio o movimiento de mercancía de lo que es países extranjeros, siendo un país estratégicamente ubicado para tanto comercio como militarmente hablando. Si nos fijamos bien, la primera base que se utilizó como importante para el país fue la base de Palmerola. Fue edificada por los Estados Unidos como punto estratégico para cuando los Estados Unidos quisiera mover tropas de Estados Unidos a otra parte de América del Sur. Es importante decir también de que tenemos las conexiones de los dos mares. Esto no funciona para el movimiento de mercancía de un lado a otro por medio de los puertos y de las carreteras. Pero muy bien, tenemos una parte muy importante: el cómo gobiernan nuestros gobernadores. Esta parte tenemos que recalcar de que es controlada por un sistema que ha durado desde la dictadura del general Tiburcio Carías Andino. Desde entonces, o mejor dicho, desde el inicio de la era constitucional, Honduras ha mantenido un nivel de comercio o ser controlado por otros países. Tal es el ejemplo de cuando Taiwán quería dejar a Honduras de BESIE. Estados Unidos les dijo que no lo podían hacer, y Honduras quería buscar la conexión con China Oriental. No se logró porque Estados Unidos les dijo de que China era un peligro inminente para la economía de nosotros, en otras palabras, para ellos. Los peones del Estado. Un Estado no puede funcionar sin sus principales armas, en este caso el poder que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es por eso de que el pueblo ha recalcado de que la Secretaría de Defensa y de Seguridad reciben un alto nivel de presupuesto de la parte del presupuesto general de la República, pero hay personas quienes critican el por qué no se usan en otras cosas, tales como la construcción de ejes carreteros, construcción de hospitales o la construcción
de una mejor Honduras. Es por eso de que los principales ejes del Estado son el poder de la fuerza, en este caso la policía y las fuerzas armadas, principalmente la Policía Nacional, o con la unión de la nueva fuerza del gobierno, que es la Policía Militar del Orden Público, por el cual utilizan la forma cuales ellos pueden dispersar las manifestaciones, o en este caso disturbios que se crean alrededor de la República. El bebé permanente. Honduras, al igual que los demás países, es un país que no puede subsistir sin su apoyo de otros países. Es por eso de que Honduras es un punto clave, como había dicho antes, para la comercialización de productos al mundo. Es por eso de que Honduras ha mejorado sus niveles de comercio, como la implementación del mejoramiento de la CA5 o del puerto de Puerto Cortés. Es importante decir de que Honduras no hubiera tal vez podido subsistir hasta cierto punto sin el apoyo internacional. Tal es evidenciado con el caso del huracán Mitch, que al son de hoy Honduras todavía no se logra levantar de ese terrible catástrofe. Fue devastador ese fenómeno natural, el cual hizo bajar la economía hasta un 50%. Esto creando el que Honduras recurriera a otros países, tanto como a Francia, a España, a Estados Unidos, a Suiza, para que los apoyaran financieramente con medicamento, con alimento y con la reconstrucción de edificios importantes, tal como fue la destrucción de varios puentes, en el cual Japón ayudó a la reconstrucción de dichos puentes. Honduras ha sido clave para, como había dicho, el comercio, pero hay una parte que el Estados Unidos quiere darnos a conocer, la cual es una bonificación llamada la cuenta del milenio. Esta cuenta es importante ya que destinan miles de millones de dólares a los países que tienen un rango aceptado de lo que ellos piden, tanto el mejoramiento en quitar la impunidad, en la administración pública, en la construcción o el manejamiento del gobierno. A esto también le agregamos de que Honduras como tal, como otros países, no pueden vivir sin la exportación e importación. Así que Honduras es un punto clave para la gastronomía, siendo también Honduras moviendo los metales preciosos tales como el zinc, el oro y el hierro. Y como importante dato, Honduras es el segundo país productor de cables para el uso de aparatos electrónicos. El ahorcamiento del pueblo. Un país o una empresa no puede vivir sin esto: fondos para la compra de sus usos. Para esto, el gobierno usa el control de la economía. Principalmente el control lo derivan en varias cosas. Número uno, se deriva de la alza en el petróleo, en el cual es el motor o la parte principal que determina el precio de varios elementos de la canasta básica del hondureño, tales como los vegetales, tales como las carnes, los huevos, el cereal, entre otros. Es por eso destacar de que Honduras tiene un nivel o el nivel más alto de Centroamérica en cuanto al nivel de gasolina, pero esta es la parte crucial: Honduras no muestra la fórmula que utilizan para obtener ese determinado volumen de impuesto al nivel de petróleo. También tenemos que destacar de que el pueblo, a su nivel de salario mínimo, es muy poco para lo que necesita. Un hondureño aproximadamente, para subsistir y requerir lo que necesita básicamente, necesita alrededor de los 10.000 a los 15.000 lempiras mensualmente. Esto ya que se le van agregando nuevas cosas, tales como si en el caso que tenga gasolina, en el caso que tenga carro utiliza la gasolina, en el caso de que no utiliza transporte, y el transporte es otra cosa que deriva el precio del combustible, ya que utilizan el combustible, es un subsidio que tiene el gobierno con los transportistas del área privada. También tenemos que decir
que es importante el que se sepa manejar el uso de nuestro dinero, porque se está viendo desde el año 2014 o desde sus principios, desde que se ha movido la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de Honduras, la MAXIM. Esta es una misión importante en la cual se firmó un convenio en el 2014 con el gobierno de Juan Orlando Hernández, en el cual se hacía una misión que viniera a inspeccionar la corrupción, ya que en Honduras antes había un descontrol completo. No solo en estas Honduras. Pero, ¿qué pasa en el mundo? Tenemos que decir lo siguiente: no solo en Honduras ocurren problemas. Tenemos el caso de Bolivia, con la renuncia del presidente Evo Morales, el cual renunció porque, según él, estaba siendo atentado con un golpe de Estado en Estados Unidos. Tenemos a Donald Trump, con una investigación que le está realizando el Congreso, por el cual se dijo que quería matar al hijo del vicepresidente pagándole una cierta cantidad de dinero al presidente de Ucrania, el famoso impeachment. Tal es el caso como en Inglaterra con el famoso Brexit, con el primer ministro de Inglaterra, el señor Boris Johnson, el cual tiene un controversial problema con el Congreso. Con ello no quiere firmar un acuerdo para entrar a la Unión Europea. Él quiere la independencia de Britania de la Europa. Tal es el caso también de Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, el cual todo el mundo, por no decir todos, tienen el objetivo de sacarlo del poder, pero no lo han logrado, porque tienen un poder, Venezuela, una de las potencias principales, la cual es China. China ha buscado el desestablecimiento de este país, al igual que Rusia. Los principales de ellos son el lado socialista o el lado izquierdista. Para esto también tenemos otro caso reconocible, el cual es el de Nicaragua con el señor Daniel Ortega, el cual también, al igual que Nicolás Maduro, tiene el mismo nivel de problema, pero un poco más leve, ya que este tiene hasta cierto control de lo que es la comercialización y el control sobre el gobierno. El gobierno tiene autoridad y tiene poder, pero hasta cierto punto cada país tiene su propia forma de ser. Cada quien tiene su forma de gobernar, cada quien tiene su forma de pensar, pero hay algo que tenemos que tener en mente, el cual es: nosotros como pueblo tenemos el poder para controlar a nuestros gobernantes. Si bien es cierto, los peones del Estado tienen la fuerza máxima para poder dispersarnos, pero nosotros debemos de movernos a lo que nosotros requerimos hasta cierto nivel para la subsistencia de nosotros. Si no, ocurriría las intervenciones internacionales con lo que es las Naciones Unidas, la OEA o inclusive el mismo Estados Unidos. Es todo por hoy en World Politics. Muchas gracias.